¿cómo se llama?, de realizar todo un proceso de desigualdad en contra de ella. No les daban posibilidades ni oportunidades, etcétera, etcétera. O sea, y era mal visto también que las mujeres hicieran este tipo de actividades culturales como era el cine, ¿no? Y como se sabe, estaban especialmente en la época de los años 20, que es cuando comienza el estudio, ellas estaban remitidas a labores principalmente de la casa. O sea, había todo un rol muy estereotipado que la mujer tenía que estar en su casa y no hacer nada más, ¿no? Entonces, y a través de todo el libro, en la época de los 50 y después de los 70 y los 90, donde abarca el estudio, abarca el libro, también están definidos cada uno de esos elementos que tú señalas de la desigualdad de género, ¿no? Y principalmente ese es el eje de estudio fundamental que tiene el libro, la desigualdad en la cual se desempeñaron las 15 realizadoras que están en estudio en el libro. Claro, digamos que el libro tiene una estructura en donde hay 4 momentos, ¿no? Y cada uno de esos momentos tú haces un trabajo de contextualización histórica, ¿no? En donde podemos entender qué era lo que estaba pasando. Y una cosa que no deja de llamar la atención tiene que ver con que hay nombres femeninos en la realización cinematográfica chilena en los años 20 y después no las volvemos a encontrar hasta los años 50. Y uno podría pensar, Antonio, que hay una relación entre los movimientos de reivindicación de los derechos de las mujeres, especialmente el sufragismo, en los años 20, que logran que estas 3 mujeres que durante esa década lograron hacer cine en nuestro país, todas mujeres de clase, ¿cierto?, con posibilidades, que tenían contactos, que tenían recursos para poder hacer cine en ese momento, lograron hacerlo, pero después, igual que como sucede en Hollywood, en los años 30 y en los años 40 las mujeres quedan absolutamente silenciadas. Hablemos respecto a esa relación entre contexto y posibilidades de desarrollo cinematográfico. Sí, tal como tú señalas, en los años 20 solamente realizaron películas Gabriela Eusebio, Rosario Rodríguez y Alicia Armstrong. Y se produce, curiosamente, ese espacio de muchos años, hasta los años 50, en que no hay ninguna producción. Seguramente todo lo que tenía que ver con la producción, ¿no es cierto?, el contexto mismo del cine en nuestro país, no le dieron, como decía yo, los espacios ni las oportunidades para que ellas pudieran desempeñarse. Ahora, es importante decir que en esos años 20, las 3 realizadoras tenían recursos, especialmente a través de, no sé, de la clase social de la que venían, de los maridos que les financiaban sus producciones, y de un círculo de amigos también que les colaboraron para hacer estas películas. Pero en los años posteriores seguramente estas oportunidades no se dieron. Llegamos a los años 50, donde también tienen problemas. No sé, Nieves Jankovic tuvo muchas dificultades para poder sacar adelante sus películas, y más adelante, con mayores complicaciones todavía, en lo que tiene que ver con la dictadura militar, el exilio que tuvieron que someter a las realizadoras y que se estudian muchas de ellas. Fue un gran nivel de producción en el exilio de las mujeres que hicieron cine. Y después, posteriormente, todo lo que son las innovadoras también tuvieron dificultades para sacar adelante su cine. O sea, si vemos a través del libro y de estas 15 realizadoras, fueron muchísimas las dificultades, y por eso el libro insiste en estos contextos culturales, ¿no? El tiempo de la integración en los años 20, el tiempo de la transformación en los años 50, o el tiempo globalizado de los años 70 a los 90, donde ahí están las directoras en el exilio y las innovadoras. Bueno, digamos que esos son los 4 tiempos, ¿no? Los años 20 con las pioneras, después en los 50 con, de alguna manera, las madres del documental, después la tremenda cantidad de mujeres, muchas de ellas que siguen activas, que salieron de Chile durante la dictadura y que realizaron cine durante el exilio, y también las que se quedaron y realizaron cine de resistencia y tremendamente vanguardista. Y me quisiera quedar con eso, ¿no? Porque
Habiendo estudiado también el trabajo de estas mujeres, especialmente de las que trabajaron a partir de los años 70, bueno, pero también de las de los 50, ¿no? También Nieves Yankovic y Bélgica Castro, que tú también la nombras acá como realizadora. Hay un trabajo que es muy interesante y que hemos visto también en el cine mundial, ¿no? Que como a las mujeres no se les permite trabajar desde la industria, en los años 20 sí, pero de ahí en adelante no, tienen que trabajar desde otras lógicas, ¿no? Ya no pueden instalarse como sus pares masculinos, que tienen muchísimas posibilidades de poder manejar mayor presupuesto, mayores recursos, etcétera. Entonces las mujeres, de alguna manera, son forzadas a trabajar desde los márgenes y lo que resulta de ahí es un lenguaje cinematográfico mucho más vanguardista, me parece a mí. No sé qué te parece esa hipótesis, Antonio. Sí, vanguardista bueno, más que vanguardista yo diría que era un empeño personal, con mucha pasión, con mucho compromiso de tratar de sacar adelante sus sueños, que se les hizo muy difícil, muy complejo, ¿no? Y como estamos hablando, en un mundo absolutamente patriarcal que hasta el día de hoy continúa, todos lo sabemos, ¿no? El acceso y oportunidades, por ejemplo, a los fondos para poder hacer una película, siguen siendo marginados, ¿no? Los porcentajes son muy minoritarios de mujeres que acceden a fondos en la actualidad. Entonces, todas estas mujeres, las que estuvieron en el exilio, ¿no? El poder hacer cine en un país que no era el suyo y el buscar fondos, ¿no es cierto? O sea, todas han tenido esa dificultad, ese problema de estar en un sistema patriarcal, de mucha marginación, de desigualdad, de discriminación. O sea, eso es lo que yo he tratado de rescatar y es un poco el sentido del libro, ¿no? De poder rescatarlas, vindicarlas, revelar su trabajo, reivindicar un poco también la importancia que tiene la mujer en el arte, en el cine, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera que el libro contribuya a disminuir esta brecha, esta desigualdad, las barreras que han vivido en el campo audiovisual y sobre todo en el cine. Uh-huh. Conversamos con el doctor en educación y académico Antonio Machuca, investigador y autor de este libro, Realizadoras Chilenas, Cine bajo desigualdad de género, editado por las ediciones universitarias de Valparaíso, de la Pontificia Universidad Católica de esa ciudad. Y hablábamos, tú decías, Antonio, y una de las cosas que a mí me parecen más valiosas del libro es por un lado, es la densidad de la investigación contextual. Entonces, cada una de estas autoras que están organizadas en estos 4 momentos, uno entiende muy bien qué era lo que estaba pasando en Chile en esa época, cuáles eran los movimientos sociales y políticos y culturales que permitieron o dificultaron su desarrollo. El trabajo en contexto es muy importante, pero también es muy importante el trabajo de investigación respecto de ella. Y esto quizás es súper importante decirlo. En Chile hay, déjame ser justa, 5 libros. Contando el tuyo y el mío, hay 5 libros sobre mujeres en el cine chileno. 5 libros en total, no hay más. Uno de esos libros es sobre el trabajo de Valeria Sarmiento, otro es sobre Valeria Sarmiento, Marilu Mayet, y se me está olvidando a la otra directora que aparece en ese libro. El otro es uno que sacó el Ministerio, en ese momento era el Consejo de la Cultura, sobre las mujeres en el cine chileno de transición, y luego mi libro de entrevista y este libro de investigación, es todo lo que hay sobre mujeres en el cine chileno. Y una de las razones que uno podría argumentar respecto a eso es que hay muy, muy poca información. En la introducción de mi libro yo trabajé muchísimo para poder hacer como un paneo histórico y hay muchas cosas que no sabemos, así que me encantaría que tú nos contaras cómo fuiste desarrollando la investigación, porque sé que trabajaste con las familias, con los herederos, que conseguiste muchas entrevistas. Hablemos de ese trabajo que es tremendamente valioso. Bueno, todo esto nació de una lectura de un artículo periodístico donde solamente se mencionaba a Gabriela Bucena. Entonces yo lo que hice fue, me pregunté a mí mismo, bueno, habrá otras realizadoras en el cine silente, y de ahí dije yo, bueno, ¿por qué en los años 50 también solamente se nombra a Nieves Yankovic? Y de ahí seguí investigando y me seguí abriendo, digamos, a la investigación y empezar a buscar. Ahora, una de las etapas más complejas, como dices tú, que tú también tuviste con problemas y mucho tiempo y trabajo para poder desarrollar esa primera parte. En el caso mío, en los años 20, para mí fue muy difícil, porque material no hay.
Bueno, y ahí uno tiene que recurrir a todas las fuentes habidas y por haber. El hecho de, por ejemplo, yo estar leyendo un periódico y página a página de los años 20, para ver si encontraba algún dato, ¿no es cierto?, sobre alguna de estas tres realizadoras que yo había definido que ya estaban trabajando en los años 20. Y después, más adelante, bueno, por ejemplo, una de las realizadoras que está en el libro, Miriam Branis, prácticamente no hay nada. Hay un solo artículo que habla sobre una de sus películas. Ella es una realizadora que trabajó principalmente en Suecia. Entonces, se hacía muy difícil. Y de otra realizadora que al revés tuve la contribución, Valeria Sarmiento, que me respondió, que me dio acceso al archivo que tenemos aquí en Viña del Mar, el archivo Ruiz Sarmiento. Carmen Castillo, que también me contestó, me respondió con material, con filmografía. O sea, pero en general, un proceso muy largo, muy difícil, muy concienzudo, y especialmente haberlo hecho en pandemia, ¿no? Donde está la biblioteca cerrada, los archivos, todo donde uno podía acceder presencialmente, no se podía hacer. Así que todo a través de internet durante prácticamente 3 años de trabajo y de investigación. Así que fue un proceso largo, pero que llegó a buen término, ha llegado a buen término. Sí, no, yo te puedo asegurar que llegó a buen término. A mí me parece que el libro es un tremendo aporte, pero también para desmistificar, no sé si a ti te pasó, pero cuando yo estaba investigando sobre mujeres en el cine chileno en el siglo XX, una cosa que a mí me llamó la atención era que de los pocos libros que habían antes de los 2000, porque digamos que de cine chileno se escribió muy poco, habían pocos libros sobre historia del cine chileno y bla, bla, bla. Después de los 2000 hemos tenido esta efervescencia de la que tú y yo también somos parte, pero me llamaba mucho la atención, Antonio, cómo algunos libros sobre historia del cine chileno hacían referencia a algunas de las películas de estas mujeres, especialmente la de los años 20, destrozándolas derechamente, diciendo que una película era muy mala, etcétera. Y yo empecé a hacer el cálculo y decir, espérate, pero la persona que escribió esto, es imposible que haya visto la película. ¿De dónde sacó esta persona que la película era mala? Porque no la pudo ver. Entonces ahí es súper interesante también desmitificar las referencias de las referencias y las repeticiones de prejuicios que se instalaron respecto al trabajo de realizadoras chilenas desde los 20 en adelante, y cómo eso se instala como una verdad cuando realmente estas películas, por ejemplo, las 3 de las mujeres de las pioneras, no están accesibles. Pues no podemos verlas y decir si son buenas o son malas, pues no están nomás. Sí, eran muy denostadas. Incluso se les asignaba a otra persona, a varones, el título de una de las películas que habían hecho estas mujeres. O sea, a mí realmente me llama, bueno, no llama la atención, pero me impacta el nivel de denostación, o sea, casi ofensivo contra estas realizadoras. O sea, muy patriarcal, muy radical. O sea, eso es lo que más me llamó la atención y que me impulsó a seguir investigando y como decía yo recién, en el sentido del libro, de develarla, de sacar afuera un poco, o sea, dar a la luz que realmente ellas fueron, ¿no? Y aquí en el libro está detallado y se justifica exactamente de que dijo que no era, pero se da a la fuente que realmente ella es la que hizo la película. Bueno, y hay una serie de documentos que justifican justamente que ellas la hayan realizado. Un dato muy importante también, Antonella, las directoras en el exilio también. O sea, si uno recurre, no voy a nombrar la fuente porque no sería correcto, pero hay muchas fuentes actuales en nuestro país que uno las puede encontrar en internet, en que solamente aparecen las películas que las realizadoras hicieron en Chile, no las que hicieron en el exilio. O de las otras realizadoras que están más adelante, las innovadoras, qué sé yo, las más vanguardistas. También solamente se habla del cine que han hecho en Chile y no se nombra lo que han hecho afuera. O sea, es muy curioso, especialmente en estas que están en la época del exilio. Uno busca cualquiera de ellas, ¿no? Angelina, Marilu Malé, Carmen Castillo. Y en las fuentes de acá del país, solo lo que han hecho aquí, pero lo que hicieron afuera no está. Cualquiera de ellas, si uno toma, por ejemplo, a Carmen Castillo, en Chile aparecen, ya, no seamos egoístas, 10 películas. Pero Carmen ha hecho más de 30 películas afuera.
Sí. Entonces es muy curioso que todavía siga persistiendo. Bueno, creo que no es curioso. No, no es curioso. Ahora, viviendo. Uno de los referentes, ahí yo tomo inmediatamente, me hago cargo, ¿cierto? De eso, uno de los referentes que tenemos, donde aparece, ¿cierto? La producción de realizadores y realizadoras chilenas es cinechile.cl, del que yo soy editora y co-creadora. Y ahí uno de los desafíos que hemos tenido, como tú sabes, y por supuesto a lo mejor la gente no lo sabe, investigar. Cine en Chile es muy, muy difícil. De hecho, este es un proyecto que tú te echaste al hombro solito. Y claro, en Cine Chile hace rato venimos como peleando por tener ahí un fondo para poder investigar todo lo que se hizo en el exilio. Porque además, como tú lo sabes, y a lo mejor la gente no lo sabe, poder reunir toda esa información es muy, muy desafiante porque está muy dispersa. Entonces... Ahí también el mérito a este trabajo de Antonio Machuca, que a las realizadores que trabajaron en el exilio y a las chilenas también que estuvieron, pero también tienen producción fuera de Chile, está todo acá en el libro. Si ustedes quieren conseguir el libro Realizadoras Chilenas, Cine bajo desigualdad de género, está en librerías y también lo pueden conseguir directamente en ediciones universitarias de Valparaíso. Hemos conversado con su autor, Antonio Machuca. Muchas gracias, Antonio, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. No, agradecerte a ti y muchas gracias por este espacio y que ojalá que la gente pueda acceder a esta publicación y que también dé pie para que se hagan otras investigaciones tal como decías tú y que sigamos avanzando y que sigamos disminuyendo esta brecha y estas desigualdades que tenemos actualmente con las realizadoras chilenas y con las mujeres. Claro que sí. Y una manera muy importante es ir desmitificando y decir, mira, aquí están, estuvieron. Hay mujeres que han hecho cosas y eso es tremendamente importante. Les dejamos entonces recomendado Realizadoras Chilenas, Cine bajo desigualdad de género, de Antonio Machuca Ahumada, con quien hemos conversado. Nosotros tenemos que dejarlo ir de vuelta ahí al puerto y nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.